Bienvenidas y bienvenidos a Moving On, el videopodcast dedicado a la movilidad del futuro. Un espacio para pensar, cuestionar y sobre todo para avanzar. Cada mes exploramos un reto clave de la movilidad, desde la sostenibilidad y la tecnología hasta la igualdad y la innovación, con la mirada puesta en el futuro, pero con los pies bien anclados en el presente, porque la movilidad no es algo de mañana, nos afecta hoy y nos afecta a todas y a todos. Este proyecto está impulsado por InMove by Rail Group y cuenta con el patrocinio de Tram y Talgo, dos organizaciones referentes que apuestan por transformar el sector. Y también contamos con el apoyo de Acció, que es la agencia catalana para la competitividad de las empresas. En Moving On queremos poner sobre la mesa ideas con recorrido, soluciones con valor y voces que aporten perspectiva. Hablamos con expertas, profesionales y personas usuarias que viven y hacen vivir la movilidad cada día. Así que prepárate para moverte con nosotros, porque el cambio no espera. Let's move on. Hoy en Moving On hablaremos de algo que va mucho más allá del desplazamiento. Exploraremos qué significa de verdad una movilidad centrada en las personas. ¿Puede el transporte público reforzar la cultura y la cohesión social? Hablaremos con Ramón Garriga, que es cofundador del proyecto Transport Cultural, una iniciativa que une movilidad e inclusión cultural de forma innovadora. También escucharemos testimonios reales de personas que se enfrentan a barreras para moverse por la ciudad, barreras económicas, físicas o incluso emocionales. ¿Qué se puede hacer para romper estas barreras? Y en nuestra mesa de análisis reunimos a tres voces expertas. Ana Solà, CEO de Cinesi, Breogán Sánchez, consultor y project manager de Babel Smart Cities, y Jaume Barceló, que es catedrático de la UPC y experto en datos. Con ellos abordaremos cómo la participación, la tecnología y la planificación urbana pueden o deben estar al servicio de las personas. Todo esto en un episodio que nos invita a repensar la movilidad no solo como un servicio, sino también como un derecho. En marcha. Ramón Garriga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ramón Garriga es ingeniero y un profesional con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de innovación social. Además es cofundador de Return BCN, una iniciativa que impulsa proyectos de sostenibilidad social y comunitaria. Uno de sus proyectos más destacados es Transporte Cultural, que busca acercar la cultura a colectivos vulnerables mediante soluciones de transporte a demanda en colaboración con entidades del tercer sector y empresas de movilidad. Ramón, conjuntamente con su hermana Laia Garriga, han liderado iniciativas que combinan innovación tecnológica con impacto social, promoviendo una movilidad más equitativa y más centrada en las personas. Bienvenido, como decía, a uno de los primeros episodios de Moving On. Decimos que es un podcast de movilidad que habla de personas centrada. ¿Qué te parece la idea? Hombre, suena muy bien, suena muy bien. La verdad es que pensar movilidad sin personas es un poco complicado, o sea que ahí estamos. Pero a veces cuando piensas en movilidad te viene más a la cabeza quizá el método de transporte, ¿no? El vehículo, casi que la persona que va adentro, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, nosotros estamos, como nos dedicamos precisamente a las personas y a los proyectos comunitarios y sociales, cuando a nosotros nos pasa lo contrario. Nosotros cuando pensamos en movilidad, pensamos en las personas que se están moviendo y qué soluciones puede haber o qué tipo de distancias o qué tipo de diferencias pueden generar estas posibilidades de movilidad. Bueno, por eso te hemos traído. Hablabas de transportes centrados en las personas. Háblanos de transporte cultural. ¿En qué consiste y por qué es importante este proyecto? Transport Cultural es un proyecto que pensamos desde conjuntamente con InMove, con Rail Group, estuvimos pensando, sabíamos nosotros que uno de los impedimentos para que según qué sectores de población llegasen a la cultura era el transporte. Porque nosotros por otros proyectos y tal, habíamos estado muy vinculados con Apropa Cultura, que es una plataforma que acerca los precios y la oferta cultural a sectores vulnerables de la sociedad, y sabíamos que el transporte era un problema, era una barrera importante para acceder
a la cultura para según qué segmentos de población. Nosotros entendemos la cultura como derecho y como acción transformadora, y entendemos que es un derecho el acceso a la cultura. Viendo que el transporte era una barrera, pensamos que podíamos generar un consorcio de gente potente, de empresas del sector potentes, para idear posibles soluciones. ¿En qué consiste el proyecto y en qué punto está? El proyecto está en una primera fase. Estamos terminando una primera fase en la que nos hemos dedicado a levantar soluciones, ¿Vale? de forma mancomunada y en consenso con todos los socios del proyecto. Está Cinesi, está Pepe Town, está Tandem Social, está Babel, está, bueno, Apropa Cultura, estamos nosotros, está Rel Group, o sea, es en Move, o sea, es un consorcio potente con un advisory group que está Tram, está Ferrocarrils de la Generalitat, está Renfe, bueno, todos los operadores, y estamos terminando esta primera fase para levantar soluciones, ¿vale? Soluciones que algunas incluyen tecnología, otras incluyen transporte a demanda. Bueno, hemos generado toda una serie de grupos de trabajo y todo un proceso, dividiendo muy bien el trabajo y las atribuciones de cada socio del proyecto para llegar, estamos terminando, a soluciones concretas. En una segunda fase haremos los pilotos de estas soluciones que estamos encontrando en esta primera fase. Entiendo que ya, por lo tanto, la primera fase de diagnosis esta ya la tenéis hecho, y aquí viene la pregunta: ¿cómo la movilidad puede reforzar esta vida cultural y esta cohesión social? Bueno, no es cómo puede ayudar, es que es un elemento central y básico, imprescindible. Porque según qué condiciones y según qué restricciones, el transporte es lo que facilita poder acceder a, ¿no? Si por ejemplo pensamos en condicionantes tipo ruralidad, pensar un sistema de transporte facilitador es básico. Si pensamos en problemas más relacionados con el eje de desigualdad socioeconómico, pues tarifas adecuadas y facilitadoras también es otro factor básico para acceso. O sea, nosotros hemos estado planteando todas las problemáticas y no vamos a encontrar seguramente la solución a toda la problemática, pero sí que hemos ido focalizando algunas, hemos levantado algunas, o estamos levantando algunas soluciones que pueden ser multisolución. Multifactor. Exacto. Sí. Y quiere decir, la principal dificultad con la que os estáis encontrando a la hora de diseñar estas posibles soluciones, ¿cuál es? ¿Es económica? ¿Es de implicación institucional? ¿Es logística, de infraestructura? Hay varias. Por un lado, hay una falta de comunicación importante entre sectores. Digamos que el sector social con el sector transporte o con el sector cultural a veces son mundos que cada uno está centrado en sus problemáticas y en su día a día, digamos, y que a veces cuesta generar puentes de diálogo entre distintos sectores. Esto ha sido una de las cosas más importantes que hemos hecho con este proyecto, porque realmente hemos sentado en la misma mesa agentes que en otras situaciones que anteriormente quizá no habían estado conjuntamente planteándose este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, hay una primera problemática que es de información, digamos, ¿no? Esta falta de comunicación entre sectores hace que la información no fluya como debería, porque existen iniciativas potentes, existen tarifaciones ad hoc, existen posibilidades y falta comunicación.
tenemos un sistema de movilidad que no facilita, por ejemplo, o de transporte público, digamos, que no facilita el transporte o sea, entre comarcas o entre poblaciones sin pasar por la gran ciudad. Esto hace que si desde el Vallès quieres, estoy hablando ahora en clave el marco, en clave Cataluña, claro. que si del Vallès quieres ir a Montseny o sea, a veces es complicado, ¿no? Entonces, yo iba aquí, es decir, hasta qué punto este proyecto, ¿vale?, está muy centrado en gran ciudad, ¿no? Es decir, nos imaginamos que el acceso quizás es difícil o no, o está pensado para que se pueda implementar en cualquier escenario más o menos habitado, ¿eh? Son distintas soluciones. O sea, las problemáticas y el estudio que estamos haciendo urbano es distinto que el rural, digamos. El Barcelona respecto al resto son tipos de problemáticas y, por lo tanto, tipos de soluciones bastante distintas. Porque, claro, estamos, por ejemplo, todos conocemos el transporte a demanda, pero sobre todo muchas veces por cuestiones médicas o de salud. Sí. Pero para cuestiones culturales, a mí se me ocurre que en los pueblos es bastante habitual que la gente mayor los suban en un autobús para ir al Teatro Barcelona. Pero claro, van todos a ver la misma obra el mismo día y de la misma manera. ¿Estamos hablando de soluciones de este tipo, por decir algo? A ver, estamos hablando... Depende, o sea, estamos hablando primero de soluciones de este tipo, pero sin imaginarnos un autocar lleno de personas mayores, o sea, que esto sea más transversal, sea un poco gamificado, la forma como llenas el autobús depende, o sea, estamos mirando a ver si podemos en una misma plataforma entrar la oferta cultural para ver cómo llenamos transporte. Correcto. O sea, igual es más adecuado montar un transporte para jóvenes para ir a Lleida desde La Noguera, porque en Lleida está pasando algo potente, que un autocar que vaya a la obra de teatro en Barcelona. O sea, abrir un poco este espectro. Y bueno, o sea, salieron muchas cosas muy potentes. Desde ¿cómo salió el nombre incluso de Cultubús o algo así, ¿no? Bueno, aquí tenéis que trabajar un poco más. Sí, se puede mejorar. En el naming. Hay margen de mejora. Hay margen. En el naming todavía tenéis margen. Sí, bueno, por eso mejor que si no. No, bueno. Pues yo qué sé, desde un punto de vista mucho más abierto y más móvil, digamos. A ver cómo no móvil. Flexible, exacto. O sea, que no sea siempre obra de teatro en Barcelona. ¿Cómo llenamos el autocar para ir a la obra de teatro en Barcelona? No. Oye, esto puede ser algo flexible, que ahora vaya a Lleida, ahora vaya a Tárrega, ahora vaya... ¿No? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? Pam, y que sea algo vivo y que... entiendo que cuando hablamos de movilidad, también con una mirada muy amplia, ¿no? Desde el car sharing, entiendo, ¿no? Hasta, evidentemente, el bus, el tren, es decir, que no tiene por qué ser exclusivamente solo transporte público. Además, el transporte de demanda... Perdón, dime. No. Iba a decir que otra de las... En el sentido amplio que estás comentando, otra de las opciones que salió fue que hay un problema importante con las personas que tienen discapacidad, personas con discapacidad, que necesitan un acompañante. ¿Vale? Es difícil conseguir bonificaciones, tal, para acompañantes. Vale. O sea, para las personas con discapacidad es relativamente sencillo, para acompañantes no lo es tanto. Entonces, otra de las soluciones que salió fue una plataforma participativa en la que tú te pudieses postular como acompañante. Oye, yo voy a ir a esta historia cultural el miércoles por la tarde. ¿Hay alguien que necesite acompañante, y que esto sea una plataforma participativa que ayude a no tener que generar gasto a las entidades
que sus usuarios o usuarias son personas con discapacidad, para tener que generar acompañantes específicos, sino que sea algo participativo, comunitario y que funcione por sí solo un poco, digamos. Vale. ¿No? Y desde el punto de vista de los operadores de transporte Sí. público, las primeras sensaciones, las reuniones que habéis tenido, ¿cuál es el espíritu? ¿Cómo los veis? ¿Cuál es el nivel de sintonía con el proyecto? Bueno, en general el nivel de sintonía es potente con todos los agentes con los que estamos trabajando y con los que estamos en comunicación. Bien, la verdad es que muy bien, súper, o sea, participativos con el proyecto, dando su punto de vista, participando en todas estas mesas de trabajo lo que hemos detectado es que hemos conseguido que todos los agentes estén pendientes del proyecto y no por parte de quién vienen, Correcto. digamos, ¿no? Y esto está muy bien, porque después ya vistes lo que encontremos, ya lo vestiremos con quien toque. Pero lo que nos interesaba era tener a personas que están en el día a día de la movilidad, en estos talleres de trabajo, como personas profesionales del sector, que vienen por la parte que vienen, pero sin estar pendientes de restricciones de tipo, sí, vale, ahora dices esto, pero es imposible con la... vamos a trabajar y después vemos. O sea que súper participativos y nosotros estamos bastante convencidos que de cara a la siguiente fase, que va a ser el pilotaje de algunas de las soluciones que estamos encontrando, vamos a tener colaboración. Nosotros lo vemos vemos un camino, o sea que por parte del clúster de InMove un apoyo total, o sea, creo que lo hemos hecho juntos, o sea, espíritu de colaboración. Sí, total. La verdad es que sí. Ya para terminar, y ya saliendo un poco del proyecto este concreto de transporte cultural, ¿cómo crees que se podría acercar más la movilidad a las personas? Bueno, yo creo que en los tiempos que corren de marketplaces, de datos, de plataformas, etcétera, y yo creo que avanzamos hacia soluciones flexibles, no enquilosadas, excepto las grandes infraestructuras que implican metalurgia, implican toda una serie de... Pero lo que es movilidad a una escala usuario, digamos, yo creo que va hacia soluciones muy ad hoc para cada momento y para cada necesidad. Creo que los coches particulares, todo esto va a ir desapareciendo poquito a poco para ir generando esto. Al final está relacionado con cómo vamos a envejecer, cómo vamos a convivir cuando seamos una sociedad más envejecida. Cómo se diseñan las ciudades. Exacto, etcétera. Sí. Pero que va por aquí seguro. Muchas gracias, Ramón, por acompañarnos en este episodio de Moving On, y mucha suerte y muchos aciertos en un proyecto tan pionero y tan necesario también como es Transporte Cultural. Muchas gracias. Te esperamos otro día. Gracias. Encantado. Hola, yo vivo en Barcelona y cuando me tengo que desplazar a sitios más cercanos suelo ir caminando, siempre priorizo caminar. Y si tengo que ir un poco más lejos, normalmente utilizo el metro. El autobús considero que es un poco más lento y siempre priorizo el tiempo. Entonces, tampoco tengo bicicleta ahora mismo y tampoco voy patinando, así que mis medios preferentes son caminar y el metro. A ver, si tuviera que hacer un desplazamiento de 2 kilómetros, depende, si no hay mucha prisa, pues lo haría andando porque es agradable y fácilmente, no hay mucho desnivel, o sea, es fácil de andar y muy peatonal. Si fuese un poco más de prisa, pues ya pues con el coche, porque tengo facilidad de aparcamiento. Si estuviera en mi ciudad, seguramente valoraría 2 opciones: o coger el coche si voy muy cargado, o si estoy muy cansado, o quiero ir rápido simplemente. O en caso de si he quedado con algunos amigos o si quiero ir a hacer algún tipo de deporte, quizá vaya con bici o con patinete eléctrico.
depende de la situación y de también si estoy cansado o no. Yo siempre que puedo iría caminando, pero si es una larga distancia, como ir a un entreno o a ver algún partido, cogería el bus, ya que, por ejemplo, a mí no me siento segura como adolescente, chica que soy, ir en metro, ya que siempre pasa algo. Entonces, prefiero ir en bus, ya que hay menos cantidad de gente y siempre puedes pedir ayuda o se siente más abierto. Normalmente iría en coche eléctrico porque ahora tenemos un coche eléctrico porque es práctico y aparte que en mi pueblo hay muy poco transporte, hay un autobús, pero poca cosa más. Y ahora abrimos nuestra mesa de análisis para profundizar en una idea clave. ¿Cómo logramos que la movilidad no solo funcione, sino que realmente sirva a las personas? Para ello contamos con 3 voces expertas que conocen de cerca los retos y las oportunidades del sector. Nos acompaña Ana Solà, que es directora de Cinesi, una consultora especializada en movilidad y transporte sostenible. Con ella hablaremos de cómo implicar a las personas en el diseño de los sistemas que utilizan cada día. Gracias, Ana, por venir. Gracias a vosotros. También está con nosotros Breogán Sánchez, que es consultor y project manager de Babel Smart Cities, que es una aceleradora de innovación que impulsa soluciones inteligentes para ciudades más inclusivas y eficientes. Su mirada tecnológica nos ayudará también a entender cómo puede la innovación reforzar la cohesión social. Y completando la mesa, gracias por venir también, Breogán, y completando la mesa, Jaume Barceló, que es profesor emérito de la Universitat Politécnica de Cataluña y referente en el análisis de datos aplicados al transporte. Con él exploraremos cómo garantizar que la planificación urbana y el uso de datos no dejen a nadie atrás. Gracias también por aceptar la invitación y participar en este podcast. Gracias a vosotros por invitarme. Pues con ellos vamos a reflexionar sobre participación, tecnología, planificación, 3 ejes que si se alinean bien pueden transformar nuestra forma de movernos y por lo tanto de vivir también la ciudad y nuestro territorio. Gracias y bienvenidos. ¿Qué significa, lanzo un poco la pregunta al aire, vean quién se agarra a ella, qué significa para vosotros diseñar sistemas de movilidad pensando en las personas? ¿Empiezo? Venga. Vale. Diseñar... Bueno, hasta ahora, digamos que es como un cambio de paradigma. O sea, durante muchos años, sobre todo cuando quizá nosotros éramos más pequeños, se había hecho una organización de las ciudades y una urbanización más pensada en las tecnologías que iban saliendo, en este caso, por ejemplo, el vehículo privado, sobre todo, y los medios de transporte. Y ahora, pues estamos cambiando este paradigma, ¿no? Estamos escuchando las necesidades que tienen la ciudadanía para adaptar realmente estas urbanizaciones, los servicios que dan las ciudades a las necesidades reales que tienen estas personas, ¿no? Y esto pues se puede ver y se puede tratar de muchas maneras, a través de la participación ciudadana, pues sería un caso, pero también la propia ciudadanía últimamente se pronuncia y pide realmente esas necesidades y carencias que tiene para la movilidad de su día a día. Y también en base a lo que comenta la compañera Ana, creo que también un cambio importante que está viendo ahora, o que se está volviendo a reformular, es pensar en lo que movemos. Movemos vehículos, movemos personas. Sí. Es más esta última parte, ¿no? La que tenemos que prestar atención, sobre todo cuando vemos que un perfil normal de cualquier calle media en cualquier ciudad de Europa, de España en concreto, vemos que la gran mayoría de la superficie está destinada pues al vehículo, sea aparcado o sea en circulación. Y cuando vemos cualquier plan de movilidad urbana sostenible, Barcelona, Madrid, Valencia, en este país, sí que vemos que la proporción de gente que se mueve en la ciudad no corresponde a esa distribución espacial, ¿no? O sea, vemos que hay más, entre 30 y 40% de personas que se mueven en coche diariamente para ir al trabajo o para cualquier actividad, ¿no? Y que contrasta con el formato de calle. Entonces sí que la tecnología ahora mismo de apostar por calles completas, calles en las que quepa no solamente todos los modelos, sino todas las infraestructuras que permitan pues, ser capaces de fluir la calle en cualquier condición que tengas, como vimos en este vídeo, ¿no? Pues seas discapacitado, cualquier tipo de limitación que pueda tener. Ahí sí que debe ayudar bastante. Desde su perspectiva. Bueno, si yo tuviera que decirlo desde la perspectiva de mi edad, diría que yo vivía en la ciudad de los 15 minutos, que es lo que está de moda en estos momentos, como movilidad orientada a las personas, y no lo sabía. ¿Por qué?
El desarrollo del transporte urbano y se inició como un transporte público. Esa historia se puede ver muy claramente cuando arranca a partir de mediados del siglo XIX y cómo los tranvías muy rápidamente pasan a ser tranvías eléctricos, que además son los más eficientes en aquel momento. Hay que recordar que el motor de explosión, el motor de combustión interna, se desarrolló mucho más tarde que el motor eléctrico. Un motor de combustión interna tiene una rendibilidad energética muy baja, mientras tanto que los motores eléctricos pueden llegar en estos momentos al 99%, que ya es bastante. Hay que ver simplemente los planos de las ciudades. Yo siempre pongo un ejemplo. La ciudad de Los Ángeles o la ciudad de Detroit fueron ejemplos prototípicos de ciudades estructuradas en torno al transporte público. Hasta que llega un momento que se produce un cambio, que algunos presentan como un cambio, una consecuencia del desarrollo natural de la tecnología. Yo discrepo totalmente. Se puede ver en Google en las fotografías de las pilas de los tranvías de la Railway Pacific de Los Ángeles esperando a su desguace. ¿Consecuencia de qué? De el consorcio que formaron la General Motors, la Standard Oil y la Firestone para comprar las acciones, hundir las empresas de transporte público, y a partir de ahí entramos en el transporte, en lo que se suele eufemísticamente denominar la movilidad individual motorizada, para referirse al vehículo privado. A partir de ahí, ¿qué estamos? Habría un cambio de paradigma respecto al anterior, y lo que vamos es a que desarrollamos ciudades que son ciudades para el vehículo privado y no ciudades para las personas. Y eso se ve muy claramente en los desarrollos urbanos que ha habido, sobre todo en las grandes metrópolis. Los americanos y los anglosajones utilizan la terminología del urban sprawl. A mí me gusta traducir el sprawl por desparrame. Las ciudades se desparraman sobre el territorio sin plantearse cuántas ciudades se han creado, cuántos suburbios se han creado, en el que lo que se ha creado es el suburbio y luego se han pensado los servicios. Y porque se ha fiado a que la movilidad sería suplida por el vehículo privado, y por lo tanto no hacía falta nada más. Ahora de pronto entramos en otro cambio de circunstancia, entramos en el cambio de que de pronto nos damos cuenta de que estamos construyendo un mundo que no es sostenible. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es la sostenibilidad? Y de pronto nos damos cuenta de que esa sostenibilidad pasa por replantearnos todas estas estructuras urbanas. Y ahí a mí cuando dices, bueno, lo de la movilidad para las personas y tal, parece que te conviertes en un enemigo de la tecnología. Y yo digo que no. Lo que pasa es que lo que no tenemos que vivir es condicionados por la tecnología, sino que la tecnología es la que tiene que servir para decir cómo tenemos que replantearnos las cosas. Y ahí es donde vendría ese repensar, que fijémonos que yo creo que es no solo la movilidad, cuando hablamos de la movilidad de las personas, es repensar cómo tienen que ser nuestras ciudades. En este proceso de repensar cómo deben ser nuestras ciudades, los datos... O sea, yo no sé si estamos bajo la tiranía de los datos, pero llevamos unos años en que parece que los datos tienen la verdad sagrada, ¿no? Y que es lo que tiene que determinar un poco el diseño de cualquier tipo de infraestructura, de cualquier tipo de política. ¿Hasta qué punto tienen un papel tan importante, deben jugar un papel tan importante en los datos? El profesor es especialista, pero haré extensiva la pregunta a todos. Vamos a ver, yo he de confesar de entrada que puede ser que lo mire desde una cierta deformación. Y la deformación es que yo de origen soy físico. Un físico que luego acaba haciendo otras cosas. Está todo dicho, ya está todo dicho. Con lo cual, lo que quiero decir es que para mí los datos son esenciales. Es decir, yo no puedo conocer la realidad sin datos. ¿Por qué? Bueno, aquí es una cosa que viene para mí muy de antiguo. Viene de los orígenes de la ciencia, que para mí están en los griegos. Yo lo que puedo decir es lo que puedo observar, que en nuestros casos es medir, etcétera, que es lo que es el dato. Por lo tanto, el dato es fundamental. Lo que pasa es que hemos entrado hay un cambio de situación. La adquisición de datos, por ejemplo, con respecto al tráfico y al transporte, era penosa, costosísima, y yo he padecido durante toda mi vida el problema de la carencia de datos. De pronto ha venido un cambio tecnológico y tenemos unas nuevas tecnologías, la sensorización, todos tenemos el móvil nos convierte en fuente de datos y receptores de información, y a partir de ahí de pronto tenemos un volumen de datos que nos desborda.
Pero la cuestión está, hemos convertido, aquí entraríamos en lo que serían casi entrar en las religiones y en la mitificación. Hemos convertido el dato en el gran... Pero el dato, si lo miramos fríamente, es simplemente un número. Y el número por sí mismo no significa nada. El dato se supone que contiene una información sobre el fenómeno que ha generado el dato, pero para eso yo tengo que procesar el dato. Por lo tanto, los datos son esenciales. Sin datos no puedo ir a ningún sitio, pero lo que tengo que tener es la capacidad de tratar y analizar esos datos para extraer la información. La verdad es que poca cosa puedo añadir más que no centrar los datos también en el área científica. Yo soy geógrafa de estudios académicos, pero para mí la base, y para Cinesi también, la base, no todos son geógrafos, también tenemos muchos ingenieros y físicos, la base de nuestro trabajo son los datos. Y los datos pueden venir de muchos sectores. O sea, no siempre pensemos que el dato muchas veces tiene que ser un número cogido en un momento determinado, etcétera. O sea, los datos pueden ser encuestas que quizás son incluso con un punto de vista a veces más cualitativo. O sea, saber cómo se sienten o si las personas están dispuestas o no están dispuestas a un cambio, preguntar sobre alternativas. Cualquier tipo de encuesta también es un dato. Luego nos vienen los datos numéricos que nos pueden venir reflejados a través de lo que decía Jaume de las nuevas tecnologías, ¿no? Pues datos de telefonía móvil que nos ayudan a planificar estos flujos de movilidad, pues qué tendencias tenemos en un ámbito concreto, etcétera. Pero los datos realmente son la base de todo, ¿no? Entonces también es de dónde cogemos. O sea, a veces también no solo es el hecho de tratar los datos, sino qué queremos sacar. O sea, antes de recoger estos datos, el objetivo, o sea, qué queremos conseguir de la obtención de estos datos, ¿no? Y para mí esto es fundamental, hacernos la pregunta previa para luego poder recoger o recabar o trabajar los datos correctos. Yo te voy a hacer una provocación para que puedas desarrollarlo, pero claro, los datos te muestran un poco la realidad que hay, ¿vale? Pero yo creo que los dos pueden ir en contra de la innovación. Es decir, la innovación, por su definición, es hacer cosas nuevas, asumiendo riesgos y probar cosas que no se han probado antes. Por lo tanto, seguramente será difícil encontrar un dato que te diga que hagas aquello, ¿vale? Que no está haciendo nadie antes, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto hay ahí como una barrera invisible que además tienes que superar esta visión casi metafísica, ¿no? De los datos, esta creencia que tenemos todos en los datos? ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, bueno, es una buena pregunta. No hay una manera concreta, ¿no?, de procesar el dato, de obtener el dato, de difundir el dato. Creo que de cara a la tecnología, de cara a la innovación y a proponer, como bien dices, pues soluciones innovadoras, soluciones incluso que empujen a la ciudadanía a un cambio de comportamiento. Es importante no la estandarización del dato en sí, que eso es importante en sí, pero la estandarización de la gestión del dato. Aquí cuando vamos si vamos un poco a nivel local, a nivel municipal, nos encontramos con silos de datos, algunos más públicos, otros menos, otros mejor tratados, otros que requieren más limpieza, que tienen un potencial escondido, en el cual si hubiese una estandarización a nivel de institución, ¿no?, para su, ya no solamente de difusión, pero su tratamiento, abrimos un campo brutal a la innovación urbana, ¿no? Un ejemplo concreto, como buenas prácticas en el ahorro de agua, especialmente en verano, cuando tenemos sequía, a través de los contadores de consumo de agua, podrían de alguna manera tokenizarse para ganar puntos en la compra del comercio local. Estamos apoyando, pues, por una parte, la motivación de reducción del consumo de agua y, por otra parte, pues, una compra en un comercio local que, a su vez, también, pues, cada euro invertido se revierte en 40 céntimos que se invierten de nuevo en la ciudad, ¿no? Pues a nivel de salarios, también de la mejora del espacio urbano, ciudades más caminables. Entonces sí que, en ese sentido, uno de los desafíos que tenemos delante es conseguir que los datos estén estandarizados en cuanto a su gestión y, sobre todo, datos locales que traten entidades locales. Os lo pregunto de otra manera. Es decir, ¿una ciudad diseñada a partir de algoritmos
debería funcionar mejor que una diseñada a partir de la percepción humana de alguien que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento y que tiene sus necesidades y sus cosillas, ¿o no? A ver, intentaré vincular lo anterior a esta pregunta. A ver, los datos, que bueno, yo me he centrado en los numéricos, pero estoy de acuerdo contigo porque en el momento que hablamos de una ciudad, hablamos de una realidad física que es el espacio urbano, geográfico en el que estamos trabajando y por lo tanto hay mucho más que todo eso. A ver, el dato y el análisis del dato lo que te proporciona es un patrón de qué es lo que está ocurriendo en ese momento. Es un patrón descriptivo. Si yo lo que quiero hacer es un tratamiento de la gestión de la realidad en ese momento, por ejemplo, lo que sería la gestión del tráfico en tiempo real, con los datos. Bueno, entonces yo tengo unos patrones, identifico esos patrones, ahí es donde entraría todo lo del machine learning y toda esta colección de técnicas, y entonces a continuación, en el corto espacio de tiempo, lo que yo estoy suponiendo implícitamente, aunque eso no lo dicen, es que el comportamiento en la media hora, la hora siguiente no va a cambiar. Por lo tanto, yo puedo a partir de ahí, lo que he aprendido de ese patrón, aplicarlo para... El tema crítico está cuando entramos en el planeamiento. ¿Qué queremos que sea ese futuro? Yo interpreto siempre que el planteamiento es el intento modesto, dentro de nuestras fuerzas, de intentar dar forma a ese futuro. Que ese futuro, como decía el Saint-Exupéry en Citadel, aquello que lo que me interesa del futuro es hacerlo posible. ¿Cómo lo podemos hacer posible? Y ahí entra la disrupción. Y entonces, en esa disrupción es donde el problema está en que cómo puedo plantearme la ruptura de patrones. Y esos patrones pueden ser de cambios de vida en aspectos concretos, como el que tú acabas de plantear, o de concebir las cosas de otra manera, cambiar los estilos de vida, sencillamente porque estamos en estilos de vida que no son sostenibles y por lo tanto no van a tener mucho futuro. Y ahí es donde para mí entra en juego algo más que el dato. Y ahí es donde yo pondría en juego los modelos, que son simplemente la manera de formalizar nuestro conocimiento de la realidad para, a partir de esa formalización del conocimiento, poder pasar de lo que es puramente descriptivo, algo que muchos utilizan en la terminología de pasar de lo descriptivo a lo prescriptivo. A mí no me gusta la palabra prescriptivo porque significa como si fuera determinista, pero sí a lo explicativo, y que ese explicativo me permita intentar inducir el cambio. Yo creo que en estos momentos estamos en la necesidad de esa explicación que nos permita ir al cambio. A mí me gustaría ponerte un ejemplo muy, muy práctico, ¿no? De la pregunta que hacías, sí, de una manera u otra, y que Jaume nos ha explicado muy bien, ¿no? Un ejemplo muy práctico que está sucediendo hoy, por ejemplo, dos compañeros del despacho de Cinesi están en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria porque nos han encargado un proyecto, y durante estos días hay un despliegue enorme de sensores, de cámaras de tráfico, de aforos, para obtener un montón de datos. Pero para nosotros, al menos para trabajar, para esta planificación que decía Jaume, que luego todo esto servirá para hacer un modelo, para nosotros no es suficiente. Entonces, hay dos compañeros allí que están haciendo esta toma cualitativa de estos datos, realmente de percibir lo que está pasando en la realidad. Entonces, es la conjunción de ambos los que nos ayuda a hacer esta planificación. O sea, el dato me va a dar, es el ejemplo que pongo siempre, un aforo te puede decir que ha pasado un coche, pero un coche, ¿qué es? Porque solo ha pasado uno, o porque hay tanto tráfico que durante ese cuarto de hora solo ha podido avanzar la goma un solo coche. Entonces, esta percepción cualitativa te la da también el visionado. Y entonces nosotros, por ejemplo, para poder calibrar de una manera correcta estos modelos, para mí es fundamental trabajar en territorio y esta visión de lo que realmente está pasando. De hecho, yo lo que quería decir es esto, ¿no? ¿Cómo garantizamos que las decisiones técnicas también incorporan, pues, valores humanos y sociales? Es decir, estamos hablando de acercar movilidad a las personas, de diseñar
para las personas, ¿vale? Es decir, Claro. antes en la entrevista decía, es que yo cuando pienso en movilidad muchas veces pienso en la infraestructura, en el vehículo, no pienso en la persona que va dentro, ¿vale? ¿Cómo cambiamos este eje, ¿no? mental de Claro. pensar en las personas? El comportamiento no lo vas a tener solo con los datos. El comportamiento lo vas a tener visionando y este trabajo cualitativo del saber qué está pasando en ese territorio. Y ahora ya me pongo yo, pero por ejemplo, yo soy de fuera de Barcelona, venir a Barcelona en tren es muy distinto, a pesar de que el dato te va a decir que el trayecto pues Es de más tanto corto. tiempo, está corto, esto no sé qué y tal, pero el confort, si voy a ir de pie o voy a ir sentado, si me van a vender pañuelos 7 veces o 3, si va a estar limpio o no va a estar limpio, si me voy a tener que ayudar a una persona a subir un cochecito de niño o no, estas son cosas también que pueden influir, ¿no? en la manera de la decisión de si Bueno, y la calidad del servicio. la calidad del servicio, ¿no? Por Claro. lo tanto, que el dato a veces se pierde mucha cosa, ¿no? Y con el coche el mismo, ¿eh? O sea, con el coche tienes lo mismo, ¿eh? Porque Sí, te dices, sí. bueno, vas a tardar tanto, pero ¿en qué condiciones, no? ¿Qué riesgos estás asumiendo? ¿Te vas a llevar por delante un patinete o una moto o lo que sea? Es decir, que... Pero aquí vendría, y bueno, y me parece perfecto el ejemplo que ha puesto Ana. Es decir, una cosa es utilizar estos datos para entender un patrón de movimiento. Y entonces, pues aquí en estos momentos están pasando tantos vehículos. Aquí otra cuestión es intentar entender, y aquí estaríamos, tu ejemplo sería, bueno, yo tengo diferentes modos de transporte, entonces ¿cómo elijo, en qué condiciones elijo un modo u otro modo de transporte? Pero yo creo que hay un paso más. No pensando ya en la utilización de los modos, sino en ese planteamiento de futuro que La aludíamos, planificación, que ¿no? es, pero para eso significa entender el por qué hacemos las cosas de una manera y no hacemos las cosas de otra manera. Y ahí yo creo que volvemos al tema de que tienes que tener en cuenta cuál es la estructura del territorio y las razones por las que nos movemos. En definitiva, se habla de la movilidad, y además incluso se plantea la movilidad como un derecho y como si fuera un derecho político fundamental. Yo creo que hay algo previo. ¿Por qué nos movemos? Nos movemos porque hemos de realizar actividades. O sea, tenemos que ir al trabajo, tenemos que ir a estudiar, queremos ir a comprar. ¿Y qué ocurre? Que tenemos unos usos del suelo que distribuyen en el espacio y en el tiempo esas actividades. Y hay una separación espacial que nos obliga, pero esa separación espacial viene como consecuencia de que ha habido un desarrollo urbanístico determinado. Entonces, si las cosas se reestructuraran de una manera diferente, resultaría que yo no tendría que realizar esos desplazamientos. Solamente reduciría enormemente el número de desplazamientos que yo tendría que efectuar. Y los otros desplazamientos son aquellos desplazamientos que podríamos hacerlos en ese ámbito de los 15 minutos. Entendiendo, si queréis, los 15 minutos de una manera muy laxa. Sí. Pueden ser 15 minutos caminando, 15 minutos en bicicleta, 15 minutos en patinete. Pero eso. ¿Por qué? Porque las actividades fundamentales puedo acceder a ellas de esta manera y solo necesito los otros desplazamientos para otro tipo de funciones. Pero Van, te estás quedando sin posesión, ¿eh? Sin tiempo, Estoy catando ahí para unir puntos ahora. Y es que, bueno, por una parte, creo que desde el punto de vista el estudio cualitativo sirve bastante para rellenar esos gaps cuando se diseña la ciudad para el average, ¿no? Para la persona estándar, con ciertos criterios que suelen ser pues una persona con salud, de edad mediana, que realiza un trayecto A, B cada día para ir a trabajar, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante comprender, como dice aquí el compañero Jaume, cuál es la motivación de esta gente a moverse y cómo está el espacio diseñado para que esta gente también se mueva. O sea, que una persona decida coger el coche en vez de caminar influye también en esa decisión cómo está la ciudad diseñada, ¿no? Hablamos, sí, ciudades de 15 minutos, antes era ciudad humana, ciudad próxima, ciudad sincronizada. Cada 2 años se le pone un adjetivo diferente casi. Pero lo que sí es importante es no tratar la medida como un concepto universal, ¿no? O sea, 15 minutos, tal vez si ponemos aquí una regla, empezamos a mover por la calle, pueden ser, unos como 1.200 metros, creo que eso, sí, 1.200 metros, pues serían unos 15 minutos aproximadamente a 4,8 kilómetros por hora.
Pero claro, esa distancia que uno transcurre, y en esto me quiero basar en un proyecto que hemos hecho recientemente sobre la distancia percibida, es diferente en función de cómo está el espacio diseñado, ¿no? Si no hay arbolado, si la acera es pequeña, si hay ruido, si hay mucho tráfico, la exposición al viento, por ejemplo, son factores que a cualquier persona le hacen motivarse más a moverse por una calle o por otra, o simplemente moverse por una calle, ¿no? Entonces, ese concepto de cómo se percibe el espacio urbano es súper importante a la hora de no solamente detectar dónde están los puntos negros, los puntos de actuación, sino desde un punto más de adaptabilidad a ubicar esos servicios pensando en cómo está el espacio diseñado ahora y no simplemente a través de un mapa, ¿no? Esto, en una actividad de InMove de hace un par de años, no recuerdo cuál era, una conferencia, nos pasaron una imagen que me quedó grabada, que era una esquina, ¿no? En el que había un parterre. Entonces, la persona que diseñó aquello, pues contaba que la persona iba a ir por la acera y iba a doblar la esquina. Y evidentemente en medio del parterre había toda una parte sin césped, porque la gente cruzaba el parterre por el medio, porque se ahorraba 7 metros, ¿vale? Las líneas del SEO. Y ahí veías desde, o sea, el punto de vista del planificador y el punto de vista del usuario, ¿no? Y era una imagen como muy de esto, muy gráfica. Ya vamos acabando, podemos estar mucho... Bueno, todavía hablando de esto, me quedan 2 preguntas. La primera es si tenéis algún proyecto, experiencia, movilidad que os haya sorprendido, que os haya, en positivo, que os haya abierto aquello que te estira un poco el cerebro y dices, lo que están haciendo esta gente, que queráis compartir aquí. ¿Algún ejemplo que nos podamos documentar y que pueda servir como, ni que sea como inspiración o como, no sé, como horizonte de futuro? Bueno, empiezo yo también. Sí. No, a ver, nosotros en Cinesi yo creo que últimamente estamos haciendo unos proyectos para, en este caso, las Islas Baleares. Hemos acabado el primero, que es en Mallorca, y gracias a los datos, pues allí... La península también trabajáis, ¿no? En Península también trabajamos, sí. No digo, es verdad, porque nos hemos ido a Canarias, a Mallorca. A ver, si es que no tiene oficina aquí. Digo. No, la oficina está en Barcelona y trabajamos mucho aquí, pero así también demostramos que trabajamos fuera. No, pero es que ha sido curioso porque ha sido un caso que ha salido mucho en los medios de comunicación y nos gusta poner mucho en relieve, ¿no? Que era, bueno, la masificación de vehículos que tiene la isla de Mallorca, ¿no? Entonces, es un estudio de capacidad del número de vehículos que realmente puede absorber la isla de Mallorca. Entonces, gracias a la obtención de datos, que en este caso sí que han sido datos de telefonía móvil, aquí no ha habido esta parte más cualitativa, sino que ha sido todo trabajado en base a modelos y cálculos. Bueno, pues ha salido que el número de vehículos que tiene hoy por hoy la isla de Mallorca, que sobre todo viene de los turistas que llegan a la isla con su vehículo, pero que curiosamente la mayoría de esos vehículos luego se quedan en la isla, es muy superior al que realmente la isla puede absorber, ¿no? Y hoy por hoy pues sobran 120.000 vehículos. A partir de aquí, pues claro, el gobierno balear, en este caso Mallorca, pues va a tomar una serie de medidas, ¿no? Y estos proyectos se están desarrollando en las otras islas, ¿no? Pero también ha permitido no solo evaluar este número de vehículos y qué hacemos si implementamos taxas y una cosa o la otra, sino ha permitido preguntarse el por qué, ¿no? Y entonces aquí ha habido como un estudio también un poco sociológico de el por qué este número de vehículos que se queda aquí, no se va, ¿no? Y entonces pues, aquí nos viene pues mucho el turismo exterior, el movimiento que tienen las personas dentro de la isla porque el transporte público no es suficiente y no alcanza a todos los territorios o está muy mal servido a nivel de frecuencia, los autobuses que hay pues están también muy ocupados y hace que incluso los estudiantes de la universidad, que hoy por hoy, por al menos mis hijos que son los universitarios, no tienen casi dinero y no se pueden permitir ir en vehículo privado, en Mallorca el 90 y pico % van en vehículo privado, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que gracias a los números hayamos podido ir mucho más allá.
¿Alguna experiencia por vuestra parte? Sí, bueno, además de la que he comentado anteriormente sobre la precisión de la distancia, también me voy a ir fuera de la península. Por cierto, soy geógrafo también. Ah, fantástico. O sea que somos, por una vez somos mayoría. Pues sí. Y bueno, Babel es una empresa internacional. Nuestra sede está en Alemania y tenemos oficinas en bastantes puntos de Europa. Y en concreto tenemos una oficina en Estambul. Y es de Turquía, de un caso concreto que estamos empezando ahora, que quisiera hablar, puesto que bueno, es una localidad en el sur de Turquía, se llama Muğla, hago extensiva la U para que no suene al animal. En la cual pues son 70.000 habitantes que tiene la población, pero tienen una gran presión de trabajadores que vienen de otras localidades alrededor, ¿no? Pues bueno, pues se ha planteado con la ciudad, ellos lo tienen ya montado para final de año, construir un corredor que cruce la ciudad desde este a oeste de transporte masivo. Una línea de autobús con de carril propio, tal vez priorización semafórica es lo que se intenta, pero lo que hemos visto es que bueno, la población ha sido un poco reticente a ese cambio, ¿no? Entonces lo que se ha planteado como... Tal vez no como solución, sino como medida de aceptabilidad, es una serie de talleres durante un fin de semana en la cual pues, se simule esa calle cerrada, se haga un poco de urbanismo táctico con pues, macetas, plantas, se invite a los usuarios, a los ciudadanos, tanto de todas las edades, a utilizar la bicicleta, un taller de uso de la bicicleta, a diseñar ellos su propia calle en el futuro, como la verían, y lo que está un poco en el backend, ¿no? Es la sensorización detrás, ¿no? Pues todos los la cuantificación de CO2 antes de esta intervención de urbanismo táctico y durante se monitorizará y se enseñará en tiempo real para que los propios ciudadanos también puedan ver qué implicaciones positivas tiene una calle no motorizada, ¿no? Te tengo que decir que poner de ejemplo de movilidad Turquía, de entrada me ha sorprendido por lo innovador de la propuesta, porque si en alguna parte yo he sufrido por mi integridad física como peatón ha sido en Estambul, no en Muğla, pero sí en Estambul, donde las calles, bueno, sí, es verdad. O sea, no hay una normativa escrita que te obligue a ir por una parte o por otra. Bueno, en mi caso, como hace ya tiempo que estoy fuera de la vida activa profesional, no puedo poner un ejemplo, pero sí que me gustaría... Te lo voy a preguntar, ¿cómo debería ser la movilidad a 15 años vista? ¿Cómo crees que debería ser la ciudad? Para ir cerrando. Bueno, precisamente tu pregunta liga con lo que yo quería decir. Sí, Fíjate que hemos empezado hablando de movilidad, a continuación han salido los modos de transporte y tal, pero luego han ido apareciendo toda otra serie de conceptos, el ciudadano, la cuestión de cómo preferiría moverse, cómo quiere vivir, qué tal. Al final lo que estamos hablando, fijémonos, es de la ciudad. Uh-huh. Lo que pasa es que tenemos un defecto que yo en muchas ocasiones didácticamente, ser profesor te condiciona, ¿no? Pues lo comparo con aquella fábula india o hindú de los ciegos que llevaron a visitar a un elefante. Y entonces, claro, cada uno, cuando luego le preguntaban, describía por aquello que él había podido conocer, que era simplemente por tocando. Y no decía, un elefante es como una columna porque había tocado la pata, es como una serpiente porque había tocado la trompa, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con ello? Que estamos muy condicionados por unas visiones mecanicistas que nos llevan a considerar la realidad como si estuviera formada por una colección de componentes que son independientes. Entonces trabajamos o hablamos del tema del tráfico como si el tráfico fuera algo que no tiene nada que ver con el resto de la ciudad. Entonces yo creo que lo que se va poniendo de manifiesto cada vez más en estas visiones de ese hipotético futuro es cómo queremos que sean las ciudades del futuro. Y entonces lo que empezamos a darnos cuenta es de que la ciudad es un sistema complejo. Y afortunadamente, desde hace bastantes años, sobre todo gracias a los biólogos, se ha ido desarrollando la teoría de los sistemas complejos. ¿Y qué nos dicen? Que un sistema complejo es el que tiene una gran cantidad de componentes que pueden ser complejas a su vez, pero que lo que importa, el resultado del comportamiento del sistema, no es una suma de las componentes, no es una yuxtaposición, son las interacciones entre esas componentes.
acabaré con un pequeño ejemplo. Estamos hablando del vehículo eléctrico. Perfecto, la gran solución, la maravilla del futuro, etcétera, etcétera. Sí, y parece ser que el gran problema del vehículo eléctrico en un área urbana es en los puntos de carga y descarga. Pero ¿alguien ha pensado en que si, por ejemplo, en una ciudad como la de Barcelona vamos a poner el 30% de los vehículos fueran eléctricos y tuviéramos todos los puntos de carga y descarga, entonces, ¿cómo llevaríamos la energía? ¿Qué red eléctrica tenemos para llevar la energía a esos puntos? Porque si tenemos los puntos pero no llevamos la energía, no podemos hacer nada. ¿Y dónde vamos a producir esa energía? Y entonces yo creo que aquí lo que vemos es que esa ciudad no puede ser concebida independientemente de su interacción con el territorio. Por lo tanto, el futuro de la movilidad, yo diría que la movilidad sostenible es aquella que consiste, lo más sostenible de todo son los viajes que no se han de hacer. Por lo tanto, como los residuos, ¿no? El mejor el que no se genera. ¿Vale? Muy rápidamente, vosotros, ¿cómo veis la movilidad? ¿Cómo debería ser la movilidad a 15 años? Intentad hacer una abstracción rápida. ¿Te puedo responder con una sola palabra? Sí, mejor. Justa. ¿Una sola palabra también? No, te dejo poner 3 si quieres, no hay problema. Bueno, yo también defiendo mucho lo que, bueno, evidentemente justa, pero racional. Si tuviésemos que decirla en una palabra, yo también buscaría un concepto que es el racional, el uso racional del vehículo privado, el uso racional de las herramientas, el uso racional de la movilidad en general, ¿no? O sea, nos estamos moviendo mucho, las ciudades cada vez van a crecer más, cada vez más población va a venir a vivir a las ciudades y, por tanto, las ciudades se han de planificar de una manera racional, pero planificar sobre todo el sistema de movilidad al que se quiere llegar. Y no todas las ciudades tienen que tener el mismo sistema de movilidad. Cada ciudad es diferente y cada ciudad se tiene que planificar según las necesidades y las personas que habitan en esa ciudad. Y para eso hay empresas como Cinesi, como Able y profesores como Jaume Ansola, directora de Cinesi, consultora especializada en movilidad sostenible, pero Juan Sánchez, consultor y project manager de Able Smart Cities, y Jaume Barceló, profesor emérito de la Universitat Politécnica de Cataluña y referente en el análisis de datos aplicados al transporte. Muchísimas gracias por vuestras reflexiones y aportaciones en este episodio de Moving On. Nos lo hemos pasado bien. Hemos aprendido mucho, creo que ha sido una tertulia amena y constructiva. Y gracias también, déjamelo decir, a nuestros patrocinadores, a Tram, que nos han aportado estas tazas, y a Talgo, que también habéis visto por aquí algo de merchandising. No tanto por el merchandising, sino por el apoyo al programa, porque esto es fundamental, y por lo que hacen también ellos por la movilidad. Y también, déjamelo decir, a Acció, que es la agencia de la Generalitat de Cataluña para la competitividad empresarial. Y por supuesto, gracias a todas las personas que habéis seguido este episodio y que seguro también vais a seguir el siguiente de Moving On. Hasta pronto. Gracias. Gracias.